Muy buenos días, bienvenidos a la edición de mediodía de TV Noticias. 11 de la mañana casi, 11 de la mañana comenzamos esta entrega informativa de hoy, martes 9 de noviembre. Lo que ocurrió en el Congreso es evidentemente histórico. Yo no recuerdo para atrás en la historia de nuestro país la aprobación de una acusación constitucional en contra de un presidente de la República. Ahora, no es que el presidente tenga que irse de su cargo ahora. Pasó el filtro de la Cámara de Diputados. Se aprobó esto por 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones. Y lo sucedió en el Congreso es histórico, bueno, básicamente porque se aprobó, y esto pasa al Senado, pero por la manera en que se aprobó, todos probablemente algunos años más nos vamos a acordar de esta circunstancia, con este speech eterno del diputado Naranjo. Ayer en TV Noticias le mostrábamos el speech, y el parlamentario hablaba con este tono, con la idea de alargar su discurso. Leyó completa la acusación constitucional, leyó completo varios decretos de direcciones relacionados al tema medioambiental. En fin, alargaba lo que más podía y finalmente se consiguió el objetivo. El objetivo que la oposición se había planteado, que era que llegaran los parlamentarios que estaban pendientes, que les permitía hacer el quórum. En este caso, el diputado Jackson. Y a media tarde de ayer se prendieron todas las alertas por lo que pasaba con el diputado Sabaj, un diputado de nuestra zona que estaba en Chillán y que llega con un PCR pendiente, una cuestión rarísima. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, que es una situación histórica. Segundo, que el modo en que se da esta situación histórica no es ilegal, pero que de pronto utilizar estas como triquiñuelas de que se me echó a perder el computador, de que paremos esto porque mi computador no funciona, que no estoy presente en la sala, tirar la talla sobre un tema tan serio como este, pedirle a los parlamentarios de su partido o de su conglomerado que salgan de la sala para bajar el quórum, y así hay que suspenderla momentáneamente y alargar artificiosamente. Esas cosas creo yo que rayan en los chabacanos, y algunos dirán que es parte del folclore en el Congreso Nacional, pero a mí por lo menos me parece que es feo, que se ve feo, se ve como una chacota, un tema tan serio como este. Le estamos pidiendo, bueno, lo del diputado Sabaj, también mencionarlo. El diputado Sabaj estaba aquí en la región de Ñuble, estaba en Chillán, se sintió mal, se hizo un PCR. Y obviamente lo mandaron a buscar desde el Congreso Nacional, porque dijeron, tienes que venirte para acá de inmediato porque necesitamos el quórum. Bueno, y partió para allá. El tema es que se había hecho un PCR y está pendiente ese PCR. ¿Y qué pasa si él está positivo y llegó al Congreso y contagió a otros parlamentarios? Entonces también, ojo ahí, no, por muy parlamentarios que sean, no pueden pasar por encima de las normas sanitarias que para todos los chilenos. Si usted se hace un PCR en su casa, si tiene sintomatología, que es el caso del diputado Sabaj, y se hace un PCR, tiene que guardarse, tiene que estar esperando en su casa el resultado de ese PCR y no andar contagiando el bicho en caso que sea positivo. Si es negativo, bueno, saldrá. Pero el diputado fue y asistió en el Congreso, qué sé yo, y hay un tema sanitario que seguramente se va a sancionar por parte de la autoridad sanitaria. Le estamos preguntando a usted sobre esta situación vivida en el Congreso Nacional para que participe de la encuesta de TV Noticias. ¿Qué te pareció el discurso de 15 horas del diputado Naranjo para permitir la llegada de parlamentarios y así aprobar la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera? Está en su derecho, 28,3%, es un abuso, 41,9%. Lo importante es el fondo. Vale decir que se haya aprobado, en definitiva, la acusación constitucional un 29,8%. Participe en la encuesta de TV Noticias. Los resultados los damos a conocer en la edición central de nuestro informativo, que es a las 20 horas. @TVU Noticias, y la otra cuenta de Twitter es @TVU-televisión, que es el Twitter de nuestro canal de televisión de la Universidad de Concepción. Bien, entiendo que vamos a contacto con Flavio Aranea, nuestro periodista, que nos tendrá algunas reacciones de lo que pasó ayer en el Congreso y de lo que está pasando hoy día, porque sigue trabajando el Congreso. Entiendo que hoy día, por ejemplo, tiene que resolverse el tema de la ampliación
del estado de excepción constitucional, en fin, un montón de cosas. Flavio Aranea, ¿has podido recopilar alguna reacción en el Congreso a través de, o con lo que ha pasado con la acusación constitucional? ¿Cómo estás tú? Hola Hugo, buen día. Efectivamente hemos hablado con las y los diputados de las zonas que participaron ayer en la acusación constitucional contra el presidente Piñera, pero en estos momentos se está realizando la votación por la prórroga del estado de excepción en la zona macro sur, que comprenden algunas provincias de la región de la Araucanía y otras provincias de la región del Biobío. Pero durante el día van a llegar las reacciones de los diputados y diputadas que participaron ayer en la acusación contra el presidente Piñera, recordemos a raíz de los hechos de la investigación periodística realizada denominada Pandora Papers del caso de la minera Dominga y su venta en los paraísos fiscales de las Islas Británicas en Europa. ¿Todavía deduzco? Sí. ¿Tenemos reacciones? Perdón. Sí, tenemos reacciones del diputado Iván Norambuena, que ayer él fue parte de los 67 votos en contra esta iniciativa para la acusación constitucional contra el presidente Piñera. Escuchemos lo que nos dijo. Estamos esperando contar con la intervención del diputado Iván Norambuena, diputado de la UDI, entiendo, por la zona de Arauco, y opinó sobre lo que fue la aprobación de esta acusación constitucional. Sabemos que también hay otros parlamentarios que se han referido al tema. Entiendo que el diputado Félix González también se refirió al tema. Hay que reiterar la información. Mira, 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones en esta aprobación de la acusación constitucional para el presidente Piñera. Insisto, así es, Hugo, que es solamente, un paso. Vale decir, la Cámara de Diputados analiza la situación y da paso al Senado, que es finalmente el Senado el que debe declarar la culpabilidad o inocencia del presidente de la República en este caso. Ahora sí escuchamos lo que dijo el diputado Norambuena. Los resultados de esta acusación constitucional son lamentables. Este ha sido un show, un montaje de un sector político de aquí del Congreso que lo único que hace es obstaculizar la acción que se desarrolla en beneficio de las personas. Hemos estado 2 días discutiendo lo mismo, sabiendo que el resultado aquí en la Cámara iba a ser uno, que era aprobar. Pero además es un tongo porque todos sabemos que en el Senado no dan los quórum para poder aprobar esa acusación constitucional. Por lo tanto, yo les pediría que actúen con mucho más responsabilidad, que dejen de lado el show y que nos preocupemos de los problemas que efectivamente le perjudican a la gente y que podríamos estar sacando leyes que le den cierta tranquilidad y seguridad también en distintos lugares del país. Flavio. Respecto a lo mismo que mencionaba el diputado sobre el quórum que se necesita en la Cámara Alta, se refería específicamente que en la Cámara Baja, la Cámara de Diputados y Diputadas, solamente se necesitó un quórum simple, esto quiere decir menos de 78 votos. Pero en la Cámara del Senado se requerirá un quórum mayor, esto solamente por el hecho de que incluye al presidente de la República en este tema. Esto quiere decir que se van a respetar los 2/3, el quórum mayor exigido en la Cámara Alta. Sí, aquí hay varias cositas que analizar, darle vuelta. Insisto que en la edición central de Noticias vamos a tener, por supuesto, más intervenciones, más reacciones sobre lo que fue la aprobación de esta acusación constitucional. Pero claro, mira, hay varias cosas. El quórum es alto, es una acusación constitucional, es uno de los hechos más graves que contempla nuestra judicatura a nivel legislativo, digamos. No veo otra circunstancia más grave que echar al presidente de la República por esta circunstancia. Es gravísimo. Por lo tanto, para ello se requiere un quórum también alto. Y ahí es donde se ha sacado la cuenta y se requeriría, entiendo yo, a lo menos la participación de 5 o 6 parlamentarios de derecha apoyando la acusación constitucional en contra del presidente
que es de ese conglomerado político, de este grupo de personas, digamos, y eso se ve evidentemente muy difícil. Y lo otro es que nos habríamos ahorrado todo este evento de Giorgio, del señor Jackson corriendo por la ruta 68 para llegar a tiempo al Congreso Nacional, si existiese la posibilidad, porque se habló en algún minuto, incluso entiendo que se presentó algún proyecto de ley para que se pudiera votar esta acusación constitucional de manera telemática, para que no ocurra lo que pasó, digamos, que se necesita la presencialidad de los parlamentarios para poder votar esto. Había una iniciativa y eso creo que también debería avanzarse para evitar, digamos, este asunto de alargar necesariamente hasta que llegue presencialmente el parlamentario. Si hubiésemos tenido esa ley, probablemente no habría pasado lo que pasó, digamos. Ahí tenemos las imágenes. Las condiciones fueron así, fueron distintas y la pauta estuvo marcada por la exposición del diputado Naranjo y tal como tú dices, esto se previó semanas antes, no se desarrolló de buena manera por la situación de los contactos estrechos de Gabriel Boric. Pero de esta manera ya los diputados de oposición habían previsto que ya tenían los 78 votos justos para votar a favor de la iniciativa contra el presidente Sebastián Piñera. De hecho, no sé, señor director, si tenemos ahí vemos al diputado Saavedra, seguramente vamos a tener reacciones del diputado Saavedra también, vamos a tener reacciones probablemente del diputado Romero, que sabemos que son los que siempre están emitiendo declaraciones sobre temas importantes a nivel del Congreso Nacional. No sé, señor director, si tenemos el momento en cuando finalmente se aprueba la acusación constitucional, la base de la acusación constitucional, porque hay un ambiente que da cuenta de este momento que, insisto, es histórico. Es evidentemente un momento histórico. ¿Lo tenemos por ahí o no? Bien, no importa, no se preocupe. Flavio Aranea, te quiero agradecer este contacto, ha sido muy gentil. En la edición central de TV Noticias vamos a tener, por supuesto, más reacciones sobre este tema. Que esté muy bien. Hasta luego, Hugo. Chao, ahí estaba el colega Flavio Aranea con una reacción de lo que fue la acusación constitucional. Vamos a tener más, por supuesto, en la edición central de TV Noticias. Nosotros nos vamos ahora al pronóstico del tiempo. Ahora te escucho, delante no te escuché nada. De 16 grados hoy, mañana miércoles 17, el jueves 16 grados. Para Los Ángeles, 23 grados hoy, mañana miércoles 21, el jueves 23. Para Lebu, martes 16 grados, miércoles 17 y jueves 16 grados. Bien, vamos a dar cuenta de una nota de la preocupación, que existe por el alza de precios en distintos productos. Pero hay uno en particular que nos preocupa, que es el tema del pan, porque resulta un elemento fundamental para la economía básica. Crece el IPC con un 1,3 histórico, llegamos a una inflación de 6% y el pan va a seguir subiendo, puede incluso el próximo año llegar hasta los 2.000 pesos, dice el Ceremi de Economía. ¿Será tanto así? Veamos la nota. Mire qué rico se ve este pan que sale del horno todas las mañanas y que llega directamente a su mesa. Los chilenos somos los segundos mundialmente en consumo de pan per cápita, cerca de 90 kilos después de Rusia con 130. Un producto fundamental, pero que cada día está más caro en nuestro país. Se ha visto un incremento sustancial en el incremento de todos los alimentos y principalmente en el pan, que es un alimento básico para la alimentación de los hogares y las familias. Creo que debería ser de la mano también con un incremento de los salarios.
A nadie le va a gustar que suban algo que es fundamental en la canasta familiar. Es para no creerlo, porque que suban a ese valor la gente va a tener que comer menos pan, no va a quedar otra. Si bien en algunas panaderías del Gran Concepción se ha mantenido el precio del pan entre los 1.200 y 1.300 pesos, pese al aumento en los costos en los insumos como la harina, existen lugares donde un kilo de pan podría bordear los 1.500 pesos. Va al alza y viene grande, porque ya me han analizado los molinos que viene una alza bien alta de harina, y ahí hay que subir, porque los insumos todo igual, pues la levadura igual me va a subir también. Hemos tratado de mantener el precio hace harto rato ya para ayudar a la gente también, que sabemos que la cosa está complicada. Y lo otro que nosotros tenemos todo el pan al mismo precio. Están subiendo los precios de la harina, hay problema con el trigo y todo, pero lo demás se mantiene. Por ejemplo, un quintal de harina, ¿cuánto está costando? Nosotros lo tenemos a 20.000 pesos. Nosotros hemos tenido un incremento del pan de 100 pesos, que es como alrededor del 5% para la venta a público. Y lo más preocupante es que para el próximo año podría ser más costoso. El problema surge por la inflación y el aumento del precio del trigo, el cual representa aproximadamente entre un 26 y un 30% del costo del pan. Vimos una baja en el IPC de los alimentos en mayo, vimos algunos productos con alza, como lo es el caso del pan, que representa un 1,4% de aumento respecto a abril. Esta variación en el precio se explica por el incremento que ha tenido el precio internacional del trigo en este mercado, y esto se debe a que entre los meses de mayo y abril el costo de importación promedio del trigo se incrementó aproximadamente en un 8%. Otro de los factores es el aumento del IPC. Después de todos estos antecedentes y factores, ¿a cuánto podría subir el valor del kilo de pan? En los barrios más periféricos, en población, está aproximadamente 1.300, 1.350, puede llegar, el pan corriente, digamos, puede llegar perfectamente a los 2.000 pesos si sigue esta presión inflacionaria. El costo de la vida para los chilenos cada vez es más cara. Todo sube de precio, las bencinas, el gas y todo es muy importante, pero el pan es fundamental. Sí, claro que sí. El pan es fundamental, un insumo demasiado básico para un país como Chile. Bien, vamos a hablar de la acusación constitucional. Queremos profundizar en este tema con una conversación con Luis Bobadilla. Él es abogado de Derecho Constitucional, además director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Santiago. Don Luis Bobadilla, ¿cómo está? Gusto saludarle. Hola, Hugo. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Está trasnochado, ¿no? ¿Hasta qué hora estuvo anoche? Mire, la verdad es que yo no tuve tanto aguante porque estoy con una rinitis terrible, así que la verdad es que aunque quise, no pude. Sí, no, había que ser valiente. Pero me levanté muy temprano para ver qué había pasado. Sí, había que ser muy valiente para aguantar todo el discurso del diputado Naranjo. Lo concreto es que se aprobó la acusación constitucional. Primero, saber si hablan de un proceso históricamente para atrás, digamos. Yo, personalmente, no recuerdo la aprobación de una acusación constitucional. Sé que es un paso previo, digamos, el plazo de la Cámara de Diputados. Ahora pasa al Senado, que es realmente lo que van a resolver si el presidente es culpable o inocente de los cargos que se le imputan, digamos. Pero para atrás, digamos, ¿habíamos tenido acusaciones constitucionales que habían llegado hasta este punto? Sí, tenemos algunos presidentes de la República del pasado que fueron regalones de la Cámara de Diputados. Por ejemplo, Carlos Ibáñez del Campo, de hecho, que es el único presidente que ha sido acusado 2 veces y en una de ellas fue destituido. Él fue acusado el año 31 y fue destituido. Acuérdese que él se fue del país el año 31 sin pedir permiso. Entonces ese fue el recurso que utilizó la Cámara de Diputados y el Senado, y lo acusaron constitucionalmente y se destituyó. Y el año 57 también lo acusaron, pero no prosperó. Arturo Alessandri también fue acusado constitucionalmente el año 39, después de lo del seguro obrero. Tampoco prosperó. Y bueno, Sebastián Piñera, que también ha sido un favorito de esta Cámara de Diputados. Sí. Pero en definitiva lo que significa en la práctica esto es que simplemente lo que hizo la Cámara de Diputados ayer fue, o mejor dicho hoy día, fue fijar los cargos bajo los cuales se acusa al presidente.
básicamente es eso. Estableció, digamos, qué acusaciones qué imputaciones se le están haciendo. Pero no significa mucho más que eso. Así es que, y el otro elemento que te quiero aportar en esto es que, en general, la acusación constitucional ha sido utilizada en algunos momentos de la historia de Chile para intentar forzar, digamos, una disputa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Hay que entender de que por lo menos en los últimos 4 periodos presidenciales hemos tenido presidentes, bueno, descontando el de Bachelet 2, hemos tenido presidentes de la República que no han tenido mayoría parlamentaria. Y por lo tanto han sido periodos que se han desarrollado con una tensión súper fuerte entre estos dos poderes del Estado. Entonces, yo creo que lo que hizo la Cámara de Diputados ayer fue básicamente establecer un punto político. Sí, ahora, desde el retorno a la democracia, digamos, hasta ahora no habíamos nunca tenido un presidente que se haya llegado a esta instancia. Vale decir que la Cámara de Diputados ya finalmente ha aprobado, como dices tú, haya fijado los cargos para que finalmente el Senado resuelva. Sí, de hecho, el mismo presidente Sebastián Piñera, para el estallido social, hubo un intento de acusación constitucional que finalmente tampoco prosperó. Yo recuerdo claramente eso. Pero ahora se avanzó. Sí. El tema sí se ve más complejo en el Senado. Yo entiendo, los analistas han hecho sus análisis, han contado en buen chileno, y no estarían los votos, por lo menos en el Senado. Tendría que pasar algo muy extraordinario para que finalmente 5 o 6 parlamentarios de derecha que se necesitan, que voten en contra del presidente, digamos, para que pase. De otro modo, la verdad es que esto no va a quedar más que en un punto político, entiendo yo. Sí, lo dices súper bien, Hugo. Mira, para que la audiencia y todos lo tengamos súper claro, más allá de todo lo que nosotros podamos decir, en términos políticos, en términos jurídicos, la acusación constitucional es un proceso de destitución. Y aquí lo que importa, más allá de los discursos, de los argumentos jurídicos, de la puesta en escena, lo que importa es si tú tienes o no tienes los votos. Así de sencillo. Así que, por lo tanto, yo creo que esto simplemente va a quedar en un punto político, porque tú necesitas 2/3 de los senadores en ejercicio para aprobar esta acusación. Y hoy en día la oposición no tiene los 29 senadores que necesita. Entonces yo creo que está complejo, digamos. Está muy complejo de que esto prospere a la larga. Yo creo que simplemente es un buen gancho de izquierda, digamos, para la fase final de la gestión de Sebastián Piñera. Como punto político es muy potente. Esto va a quedar en la historia, como tú decías. O sea, desde la vuelta a la democracia, esta es la primera vez que un presidente de la República se le pone, digamos, entre la espada y la pared. Esto no es menor. Yo creo que quizás va a ser quizás el aporte de este proceso. Que ahora, el poder político está cuestionando al presidente de la República. Sí, ¿te parece digno de análisis o te parece más bien una cuestión propia del folclore del Congreso Nacional lo que pasó con el diputado Naranjo, con su speech extremadamente laxo, largo, e incluso tirando el asunto para la talla, ¿no? Que se me echó a perder el computador, que no estoy presente en la sala, que repito todo? Imagino que en redes sociales tú ayer viste seguramente todas esas cosas. Entonces, ¿te parece digno de análisis eso o te parece que es parte del folclore nomás y eso no, al final no va a tener ninguna trascendencia? Mira, yo creo que lo que ocurre en la Cámara de Diputados, y si tú te fijas lo que ocurrió en los últimos días, no sé si te acuerdas, la comisión que debía pronunciarse sobre la procedencia de esta acusación. Con lo de Florcita Motúa. Exactamente, ¿no? Que le empezó a recitar unos poemas, empezó a cantar. La luz, que me baja la luz. Claro, exactamente. Mira, la Cámara de Diputados en general siempre ha sido, históricamente, ha sido acusada de ser la expresión de un bajo momento, digamos, o de un bajo nivel moral, intelectual,
Así que, por lo tanto, yo creo que esa acusación ha sido, digamos, una constante en la historia de Chile, ¿no? Así que la verdad es que esto fue una estrategia. La gente tiene que entender esto fue una estrategia. Porque básicamente, para tener los 78 votos que necesitaban, tenían que estar la mayor cantidad de diputados de oposición disponibles. Como Boric está enfermo, Giorgio Jackson estaba con aislamiento preventivo, sí, junto con Sabac. Sí. Entonces, lo que hizo en buen chileno Naranjo fue hablar lo más posible para que se pudiesen cumplir los plazos y tanto Jackson como Sabac pudiesen presentarse en el hemiciclo para votar. Así de sencillo. Y para eso necesitaba hablar 15, 16 horas y así lo hizo. Esto en Chile es poco común, pero en Estados Unidos ocurre harto. Creo que hay un récord en Estados Unidos de un senador, un representante que habló 24 horas y un poquito más, continuo. Esperando a alguien. Claro, pero en el fondo, ¿qué es lo que buscaba Naranjo? Era impedir que el debate se cerrara. Porque si se cerraba el debate, tenían que ir necesariamente a la votación. Entonces, tenían que hacer el tiempo, básicamente. Así sí, que... todo eso se habría solucionado si hubiese avanzado una iniciativa que se presentó para el voto telemático, para este tipo de cosas, digamos, que tampoco avanzó, claro, que tampoco logró avanzar, pero se habría solucionado con eso. Te quiero llevar un poquito al tema de fondo, y algo dijiste en la primera respuesta de esta conversación. Y el tema de fondo para mí es el gallito que hace rato se viene dando entre el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo. El Congreso Nacional, así como los alcaldes también, trae el estallido social, surgieron los alcaldes como una institucionalidad potente que forzaban al Ministerio de Salud a tomar decisiones. El Congreso Nacional pasa un poco lo mismo, que le han doblado la mano al presidente de la República ya en, ¿cuánto? 3 oportunidades, y ahora van para la cuarta, con el cuarto retiro que entiendo que se vota hoy día en el Senado. A pesar de reserva de constitucionalidad, a pesar de lo que ha pasado incluso con el Tribunal Constitucional. Entonces, hay un gallito evidente ahí entre el Congreso Nacional, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Nosotros somos tenemos en Chile un régimen presidencial evidente, a lo mejor demasiado presidencial, y es por eso que eso está ahora, están estos síntomas de esta pelea. Y te tiro la guinda de la torta, a ver si puedes hacer un pequeño comentario sobre eso, lo que está pasando en la Convención Constitucional, porque yo ya he escuchado alguna idea de un semipresidencialismo o un Congreso unicameral, a propósito de lo que señalabas tú de la diferencia entre Cámara de Diputados y Cámara. Entonces, todas estas cosas van a entrar a la juguera, donde se va a entrar a analizar qué hacemos con el Chile que viene. Chuta, me tiraste una súper pregunta, Hugo, pero vamos por partes. A ver, analicemos lo que está pasando ahora. Mira, lo primero yo te diría 2 cosas. Lo primero es que esto es la muestra, lo que está pasando ahora es la muestra de que esta constitución, la actualmente vigente, ya prácticamente está, entrando en un desuso. Sí. Algunos hablan de la constitución moribunda. Yo diría que ya está casi muerta, digamos, pero moribunda no en el sentido de que tenga los días contados, porque nosotros no sabemos qué va a pasar de acá, claro, al otro año, de salida. Muchas cosas. Exacto, muchas cosas. Pues vamos a ver qué redacta la convención, digamos. Y también hay que como decimos los abogados, con beneficio de inventario. Primero muéstrenme, sí, claro, qué van a proponer, digamos. Uno no le puede dar un cheque en blanco a la convención, digamos, que es lo que resulta. Pero hablando de esta constitución, lo que uno sí puede decir es que está en desuso. ¿Por qué? Primero porque, como tú bien decías, tenemos primero un Congreso Nacional que está aprobando retiros de las AFP que son abiertamente inconstitucionales. Están utilizando una estrategia, digamos, muy rebuscada para aprobarlo, que son básicamente la inserción de artículos transitorios, pero no están modificando el texto íntegro de la Constitución, porque
la iniciativa exclusiva de estos proyectos son del presidente. Entonces tenemos un Congreso, tenemos una Constitución que está, cayendo en desuso, porque tenemos un Congreso que la está, transgrediendo con esto de los retiros. Por otra parte, tenemos un modelo de poder, un modelo de gobierno que es el presidencialismo reforzado, que hoy en día en Chile está también cojo, y me voy a explicar por qué. El modelo que contempla esta Constitución es el de un presidente muy fuerte, con muchas atribuciones, y que básicamente es el gran motor y el árbitro de la política en Chile, ¿cierto? Para ello necesita un Congreso Nacional con el cual concurre conjuntamente a la formación de las leyes. Y necesita básicamente un Congreso colaborador. ¿Bien? Ahora, ¿cuál era el esquema original que tenía pensado esta Constitución para que fuese un Congreso colaborador? Bueno, estaba el sistema binominal, el demonizado sistema binominal, que en síntesis, ¿a qué obligaba? Obligaba al mundo político a orquestarse en dos grandes bloques, que no podían aplastarse el uno al otro. Y por lo tanto había que negociar. A discutir. Claro. Exactamente, claro. La famosa y también demonizada política de los consensos. ¿Bien? Entonces, bajo ese esquema es que tú podías tener un presidente con muchas atribuciones, porque el presidente estaba tranquilo, tenía el frente de la discusión legislativa era un frente de negociación, de acuerdo. Por lo tanto, el presidente podía dedicar todas sus energías a otras tareas. Después de la reforma electoral y de la entrada al sistema DONT, lo que se produjo fue básicamente la destrucción de estos dos grandes bloques y la aparición de múltiples partidos pequeños. Entonces ahora tú tienes un pluripartidismo y básicamente es muy difícil negociar. De hecho, para la propia oposición, unida por el odio al presidente de la República, es súper complejo unirse. ¿Bien? Entonces, por eso es que también este sistema está muy cojo. Porque ya no tiene el sistema binominal, ya no tienes dos grandes bloques, y por lo tanto básicamente es una guerra de guerrillas el Congreso Nacional. Así que eso por un lado con respecto a lo que está pasando hoy en día con la Constitución actual y con el sistema que tenemos hoy en día. Ahora, también a propósito de la nueva Constitución, lo que está en discusión hoy en día es, bueno, cambiemos el modelo de gobierno, establezcamos un semipresidencialismo, un parlamentarismo. Yo la verdad es que creo que establecer un sistema parlamentario en Chile es correr un riesgo muy grande, ¿no? Porque en un sistema parlamentario todos los poderes del Estado dependen del Parlamento. Si no es un Parlamento con un nivel de madurez, de cultura y de educación cívica mínimo, lo que te va a ocurrir finalmente es que vas a tener un país ingobernable, ¿no? Requiere de democracias muy maduras. En Chile nosotros tuvimos una experiencia pseudo-parlamentaria. Yo te iba a decir eso. Tuvimos un parlamentarismo y eso no terminó muy bien. Ahora, eso fue hace harto rato atrás, la verdad. Sí, pero la verdad es que tú, finalmente, en este periodo de guerra de guerrillas que hemos visto entre el Congreso y Sebastián Piñera, básicamente hemos podido apreciar fenómenos muy parecidos de lo peor del parlamentarismo de finales del siglo XIX. O sea, tenías una pluralidad de partidos que le costaba mucho organizarse, y por lo tanto cuando tú tienes un parlamentarismo con muchos partidos que no se pueden organizar, tú no puedes formar un gobierno de partida. O sea, hay que entender, en los sistemas parlamentarios los gobiernos se sostienen en base a una coalición que está en el Congreso. Si tú no tienes una coalición, que es algo que este sistema electoral no permite, es muy difícil que se mantenga un gobierno. Y por lo tanto vas a tener gobiernos que vas a tener dificultad para formar gobierno y para que esos gobiernos se mantengan en el tiempo. Entonces, un parlamentarismo me parece algo... sería confiar demasiado en la clase política que tenemos hoy en día. Sería a lo mejor dar un paso muy grande, dices tú.
Es que es demasiado, finalmente. Además, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero cada vez que hay un gran problema en Chile, lo que sea, la gente de inmediato piensa en el presidente. ¿Cierto? Claro. ¿Por qué el presidente no toma, por qué no viene? ¿Por qué no toma decisiones? O me acuerdo hace muchos años atrás había una niñita que tenía una enfermedad terminal y le pidió a la presidenta Bachelet que ella la autorizara a recibir la eutanasia. Y la presidenta no tenía nada que ver, en el asunto, pero bueno. Nada que ver, o sea, no tiene ni herramientas, no, la gente, digamos, es la cultura nacional. Nosotros estamos muy acostumbrados a un presidente, ¿no? Entonces, pasar a otro extremo, hay que entender esto. En un sistema parlamentario, los gobiernos dependen del Congreso y de las alianzas que se dan en el Congreso. Y por otra parte, el Poder Ejecutivo deja de funcionar como nosotros estamos acostumbrados. Habría un jefe de gobierno, que es el que depende del Congreso, y además el régimen parlamentario requiere de una gran figura, que es el jefe del Estado. En Inglaterra, por ejemplo, es la reina. En España, el rey. Estamos todos pensando en la figura de Inglaterra, pero estamos a años luz de eso. Ya estamos terminando esta conversación, Luis. Una pequeña reflexión sobre lo que crees tú va a pasar en el Senado. Hoy día se conocían algunos antecedentes de otras negociaciones de la familia Piñera en minera, 11 inversiones particularmente. Yo creo que hay una idea de ahí porque ahora comienzan las negociaciones para lo que va a ser el Senado, pero eso se ve muy difícil. ¿Tú lo ves muy difícil por lo menos ya para ir terminando, Luis? Yo lo veo complejo. Siempre en la derecha hay algunos senadores, sobre todo, no sé, de Osandón me espero cualquier cosa, digamos, pero en general yo veo bastante difícil que prospere, digamos, porque el oficialismo tiene que aportar 5 votos para que esto se apruebe. Entonces, yo lo veo complejo, muy complejo. Eso debería resolverse en los próximos días. 5 a 6 días entiendo que eso debería pasar, o el Senado debería analizarlo. Bien, quiero agradecer a Luis Bobadilla, abogado de Derecho Constitucional, director además del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Santiago de Chile. Gracias por conversar con TVU, Televisión de la Universidad de Concepción. Que estén muy bien, don Luis. Gracias a ti, Hugo. Que estén muy bien. Chao. Chao, nos vemos. Ahí estaba nuestro análisis de lo que fue la acusación constitucional aprobada por la Cámara de Diputados en primera instancia. Insisto, esto pasa ahora al Senado. El Senado son los senadores los que van a tener que resolver la culpabilidad o inocencia del presidente de la República. Si es culpable, el presidente tiene que dejar el cargo. Así de sencillo. Y si es inocente, bueno, declarado inocente seguirá hasta marzo. Bien, nos vamos a la pausa comercial. Vamos y volvemos. Muchas gracias. En breve regresamos con TVU Noticias. Mi nombre es Omaira Toro Salamanca, tengo 26 años, soy estudiante ya tesista de Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales, acá de la Universidad de Concepción, Campus Concepción. Mi carrera tiene un vínculo muy estrecho con la naturaleza. Vamos directamente a estudiarla, pero también entender cómo son los vínculos, las interacciones, también cómo nosotros los seres humanos interactuamos con ella. Mi lugar favorito en la universidad definitivamente es el bosque nativo que está atrás de mi facultad, que es la Facultad de Ciencias Forestales. Y acá es donde también he encontrado mi pasión por la ciencia, la restauración ecológica, que es lo que me gusta, lo que me apasiona. Si estás interesado o interesada en estudiar algo vinculado con la naturaleza, te recomendaría estudiar mi carrera. Hay una parrilla de temas bastante interesantes en los cuales te puedes especializar si es que te gusta la naturaleza y sobre todo cómo buscar soluciones a los problemas que nos aquejan hoy en día. Bienvenidos y bienvenidas a Medios UDEC, el programa semanal donde confluyen los medios de comunicación de la Universidad de Concepción. El coronavirus y principalmente su variante Delta es como la inflación. Está siempre a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, no podemos relajarnos porque se acerca demasiado y nos pega. El virus, como ustedes todos bien saben, no hace diferencia entre si es chileno, si es argentino, si entró por un paso ilegal o no entró por un paso ilegal. Me parece que todos los migrantes que ingresan a Chile deben ser vacunados inmediatamente.
ir detrás de la historia personal de los candidatos y candidatas es algo que en nuestro país no es tan frecuente, nos escandaliza un poquito, pero la verdad que en democracias más maduras la transparencia tanto de la vida política como de la trayectoria vital, de la trayectoria personal de las personas que aspiran a cargos públicos es algo muy común, es algo que está incorporado en la cultura. Muchas gracias, muy buenas noches. Bienvenidos a Red América, en Aníbal Pinto 820, esquina Los Carrera. Productos por mayor para empresas, pymes, comerciantes, colegios y público en general. Sala de venta exclusiva para clientes mayoristas, presentando tarjeta de socio. Obténla y accederás a beneficios especiales. Importadores directos de Asia, artículos de oficina, escolares, manualidades, papelería, cumpleaños, electrónica, juguetería y mucho más. Síguenos en Facebook e Instagram y prepárate para estas fiestas. Red América Mayorista no sabe fallar. Cambiamos para ti. Pronto, un nuevo TVU. Nos estamos preparando. Domingo 21 de noviembre, presidenciales en Medio Sudé. Si quieres ver TVU en señal aérea de televisión digital, sintoniza 14.2. 14.2, la nueva señal digital de TVU. Bien, vamos a materia sanitaria. Le cuento que ya se dieron a conocer los casos de coronavirus aquí en la región del Biobío. Son poquito entre comillas, son 167, eso es lo que entiendo. 167 casos en el contexto de los 250 y tanto que tuvimos, 160 y tanto que tuvimos el fin de semana, claro, aparece un número bajo. Sin embargo, para ser día martes es una cifra muy alta, me parece. Ayer se decretó que varias comunas del Concepción Metropolitano retroceden a fase de preparación. En la región del Biobío en particular, Concepción, Los Álamos, Hualpén, Chihuayante, San Pedro de la Paz y Talcahuano. ¿Qué significa fase de preparación, el plan paso a paso? Nosotros estábamos en apertura inicial. En fase de preparación, estos son los aforos. Vamos a explicar un poquito para que ustedes entiendan. No hay cuarentena, ni mucho menos, no hay restricciones a la movilidad, solo hay aforos. La fase de preparación en la que vamos a estar a contar del día miércoles, entiendo, se permiten clases y actividades presenciales en salas cunas, jardines infantiles, establecimientos de educación escolar, asistencia voluntaria, la apertura es obligatoria. O sea, los tienen que abrir, pero los papás deciden en el fondo si mandan o no a los niños. Clases y actividades presenciales en instituciones de educación superior permitidas. Y voluntarias, por lo tanto. ¿Qué pasa? ¿Me puedo juntar en casa con gente? Sí, claro. En la fase que vamos a retroceder, sí, claro, pero para la fase en la que estábamos anterior se permitían reuniones familiares de hasta 50 personas, ahora solo 25. Las reuniones en residencias particulares máximo de 10 personas. Pueden ser 25 si todos tienen pase de movilidad. Si todos tienen pase de movilidad. Ve que se restringen algunos aforos. Ya, atención presencial de público, por ejemplo, comercio, museos, parques de diversiones, ferias laborales, en fin. Cerrado o abierto, el aforo total que cumpla una persona cada 6 metros cuadrados, mínimo 4 clientes. Restaurantes, cafés y fuentes de soda, ¿qué pasa? En espacios cerrados, solo asistentes con pase de movilidad. Y siempre deben haber 2 metros entre los bordes de las mesas, no el centro de las mesas.
porque alguien sacaba la medida con una wincha y tomaba el centro de una mesa al centro de la otra mesa. No, es del borde de las mesas. Las mesas tienen que estar separadas 2 metros desde sus bordes. ¿Qué pasa con los gimnasios? A la fase que vamos a entrar, en espacios cerrados solo asistentes con pase de movilidad y siempre deben haber 2 metros entre máquina y máquina, lo mismo que las mesas en los restaurantes. Actividad física y deporte, lugares abiertos, máximo de 100 o 200 personas si todas tienen pase de movilidad, harto. El lugar cerrado, máximo 25 a 100 personas si todas tienen pase de movilidad. Actividades sin interacción entre asistentes. Estamos pensando, no sé, en un cine, en un teatro, no hay interacción. Deben tener ubicación fija durante toda la actividad. 1 metro entre participantes, uso permanente de mascarilla y sin consumo de alimentos. O sea, si quiere ir a ver una película no puede consumir alimentos dentro. Ejemplos: seminarios, ritos religiosos, público en recintos deportivos, cines, teatros, circo, etc. Si el recinto tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas, en lugar abierto, 60% del aforo total definido con pase de movilidad. Si hay consumo de alimentos, se reduce a 40% de aforo. En lugar cerrado, 50% de aforo con pase de movilidad. Y si hay consumo de alimentos, se reduce a 30% de aforo. Si hay un asistente sin pase de movilidad, el aforo máximo se reduce a la mitad al tiro. Al tiro. Si uno de los que asiste no tiene pase de movilidad, el aforo es la mitad al tiro. Si el recinto no tiene infraestructura previa con butaca o banca fija, la ubicación de asistentes permanentes a 1 metro de distancia entre ellos. Estoy pensando en un concierto. Esto es súper poco práctico. En los conciertos eso no va a ocurrir. Y hemos visto ejemplos de eso, ¿no es cierto? Dice, si el recinto no tiene infraestructura previa con butacas fijas, dice ubicación de asistentes permanentes a 1 metro de distancia entre ellos y aforo de una persona cada 4 metros cuadrados. Si hay consumo de alimentos, 1,5 entre los asistentes. Lugar abierto, 200 o 1000 personas si todos tienen pase de movilidad. Y lugar cerrado, 1000 o 500 si todas tienen pase de movilidad. Ahora, las actividades con interacción entre asistentes. Aquí están los conciertos. No mantienen ubicación fija durante la actividad. No mantienen 1 metro de distancia entre asistentes. No usan mascarilla de forma permanente o se consumen alimentos. Ejemplo, actividades y eventos sociales como fiestas. Se debe cumplir aforo de una persona cada 6 metros cuadrados. Con máximo de lugar abierto 100 a 200 personas si todos tienen pase de movilidad. Y lugar cerrado de 25 a 100 personas si todas tienen pase de movilidad. O sea, estos conciertos no... En lugares cerrados no van a poder ser. Actividades presenciales en clubes de adulto mayor, centro del día, en fin. Actividades grupales con máximo de 5 personas en un determinado espacio. Asistentes solo con pase de movilidad. En clubes de adultos mayores, máximo 10 personas y 20 personas si todos tienen pase de movilidad. O sea, los adultos mayores que habían recuperado parte de esta normalidad la pierden, digamos. Y se reducen de manera importante los aforos. Varios, cuando se dio a conocer estas noticias, preguntaban ¿qué significa? ¿Qué significa? Eso significa. Se reducen básicamente los aforos. Vale decir, hay restricciones en el número de personas en reuniones familiares, en gimnasios, en el comercio, en cines, en teatros, se reducen los aforos. Y todos con pase de movilidad. Ojo que para mayores de 55 años, si usted tiene más de 55 años, si quiere pase de movilidad, tiene que tener sus 3 dosis. Si no, no le van a dar pase de movilidad. Lo avisamos. Vamos a ver una nota que da cuenta de una reunión que sostuvo el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, con Adolfo Millabur. Adolfo Millabur, ex alcalde de Tirúa en varias oportunidades, un conocido dirigente lafkenche. Y bueno, hoy día convencional constituyente. Hablaron de diversos temas, veamos esa nota. Ya es un hecho que la Convención Constitucional sesionará en la región del Biobío la semana del 22 de noviembre. A raíz de esto, Adolfo Millabur, coordinador de la Comisión de la Forma del Estado, llegó hasta la Gobernación Regional para conversar con Rodrigo Díaz acerca de la logística a emplear para las jornadas en la zona. Estuvimos levantando requerimientos en torno a qué lugares visitar, calidad, nos dejaron tareas como la calidad de ancho de banda, puntos de conexión en cada uno de los lugares. La idea que nos planteaban los convencionales era sesionar un día, el equivalente en horas a un día en el lugar definido como epicentro o cabecera de la convención, pero también querían salir
a comunas aledañas. Frente a los últimos cuestionamientos sobre la seguridad en algunas comunas del Biobío, donde la Convención Constitucional pretende sesionar, Millabur afirmó que están las condiciones para trabajar en la región. Bueno, yo soy convencional y vivo en la provincia de Arauco y vivo en Tirúa y hasta ahora no he sentido ningún peligro de poder vivir y desplazarme en este territorio. Y hemos trabajado analizando un poco lo que significa la parte técnica, como las locaciones, pero también el despliegue propiamente tal logístico que, si bien es cierto, a la provincia de Arauco, como su pregunta plantea, van a haber 2 comisiones más, que es una en Curanilahue y otra en Leula. A esto se sumaron las palabras del constituyente e integrante de la Comisión de Sistema de Justicias, Andrés Cruz. Nuestra región cuenta absolutamente con todas las condiciones para poder alojar a la Convención Constitucional, para poder desenvolver tanto sus funciones como plenario, también como las comisiones temáticas. De esta forma, se llevan a cabo las reuniones para la realización de la Convención Constitucional en el Biobío y su desarrollo de las 7 comisiones que redactarán la nueva Carta Magna para Chile. Medios UDEC. Bien, revisamos algunos medios de la Universidad de Concepción. Comenzamos con noticias.udec.cl, puertas abiertas. UDEC recibirá a 700 estudiantes de liceos adscritos al PASE. Con la coordinación del CADE, unos 700 estudiantes de tercero y cuarto medio de 27 liceos estarán en la UDEC a lo largo de esta semana para conocer sus espacios y sus carreras y tener una primera aproximación a la vida universitaria. ¿Se los ha visto ya por el barrio universitario? Ayer me parece que había un grupo de muchachos que estaban en el barrio universitario conociendo algunas facultades de la Universidad de Concepción. ¿Qué más? Tenemos noticias.udec.cl, dice 8 goles que esperaron 2 años. UDEC vuelve a la ADESUB con empate 4-4 ante UDLA. Más de 700 días después del último partido oficial, la selección masculina de fútbol de la Universidad de Concepción retomó la competencia de la Asociación Deportiva de la Educación Superior. Servicio País destaca aporte de voluntarios UDEC en el nuevo llamado a postulaciones. Y están abiertas las postulaciones a Servicio País. Pueden postular profesionales. Me parece que al menos 4 años que hayan estudiado su carrera durante 4 años, me parece. UDEC lamenta el fallecimiento del emblemático profesor René Cánovas Robles. Vamos a ir a ese tema, le vamos a mostrar un video un ratito más sobre el lamentable deceso de don René Cánovas Robles, alumno, decano, vicerrector, profesor emérito de la Universidad de Concepción. Investigadores UDEC implementan método que detecta variante delta en horas en lugar de días. Excelente. Está bueno eso, ¿eh? Está muy bueno eso. Bajemos un poquito más. ¿Qué más tenemos aquí? Dice expertos UDEC trabajarán en la mitigación del cambio climático en microcuencas del Biobío. Ahí hay un nuevo campo de acción. ¿Cómo mitigar? ¿Cómo mitigar los problemas del cambio climático? Ya, sigamos. ¿Qué más tenemos? Tenemos TVU. Biobío supera los 1.100 casos y son 1.129 casos activos, me parece. La mayor cifra en 16 semanas. Seguimos subiendo. Senado vota el cuarto retiro del 10% de las AFP. Hay transmisión en vivo a través de la televisión del Senado. En vivo, Cámara de Diputados vota la extensión del estado de excepción en la macrozona. Hay los 2 temas a nivel legislativo más importantes: la extensión de la excepción constitucional en la macrozona sur y el cuarto retiro del 10% de las AFP. Cámara de Diputados y Diputadas aprueba acusación constitucional contra el presidente Piñera. Y en la circunscripción 10, Saída Falces Salazar. Circunscripción 10, programa de medios, de los profesionales de medios UDEC, para mostrarle a usted quiénes son los candidatos al Senado en particular. ¿Qué más tenemos? ¿Vamos a la comunidad del contenido? Destacamos, gran goleada, revisamos la victoria de Naval ante la Sub-21 de Deportes Concepción. Navalito ganó creo que 4-0, me parece. Pablo Gómez se prepara para el Sudamericano en canotaje en Uruguay. UDEC trae el webinar Territorios Urbanos Rurales con una mirada regionalista.
Recomendaciones: 5 libros sobre cuidado del medio ambiente y entorno natural, y Feria Laboral y de Emprendimiento 2021 busca convocar a miles de estudiantes y profesionales. Ahí está tvu.cl, algunos llamados de portada de nuestra página web. Tenemos Diario Concepción. Vamos de inmediato al papel digital. Ahí podemos revisar todas las notas de Diario Concepción. Una larga espera para votar la acusación constitucional. Diversos diputados de la región ya habían anticipado su voto, pero el debate legislativo estuvo marcado por la intervención del diputado Jaime Naranjo, quien se propuso a leer un documento de 1.300 páginas. A los 103 años fallece René Cánovas, profesor emérito de la Universidad de Concepción. Ya se lo contamos, vamos a ver el video un ratito más. Un video homenaje que le hicieron en la Universidad de Concepción. Biobío, mayor carga viral y retroceso en el paso a paso, sí. Predominancia de la variante Delta en más del 60% de los contagios. La positividad aumentó a 4% en la región y 6 comunas tendrán mayores restricciones sanitarias, que son las que yo le acabo de señalar, y vimos las restricciones además, tiene que ver con aforos. La fotografía de Carolina Chahue, la colega de Diario Concepción, es de un cuerpo de agua. Esa laguna es la Laguna Los Monos, Laguna Galindo, Lo Galindo. El evento de intervenciones urbanas en Ciclo Laguna Gran Concepción, organizado por el colectivo Aulla, contempla una nutrida y variada programación artística gratuita. Inflación registra el incremento más importante de los últimos 13 años. VIH en pandemia, la importancia del autocuidado y la detección temprana. Vamos al mono de opinión. Dice: votación a acusación constitucional y hoy Florcita Motúa no va a cantar un tema. Bueno, ese es el presidente de la República que está mirando cómo se desarrollan los antecedentes. Está enojado porque Florcita no canta. Sí, Florcita Motúa en la comisión, el diputado Florcita Motúa en la Florcita Alarcón, en la comisión que analizó la acusación constitucional de la Cámara, él en su speech final se puso a cantar, claro. Diputados del Biobío y la larga espera de votar la acusación constitucional contra Piñera, la jornada se dilató por horas tras la intervención de Jaime Naranjo, quien leyó 1.300 páginas. En la zona, diversos diputados ya habían anticipado su postura. El presidente del país se enfrenta por segunda vez en el Parlamento. Ya. ¿Qué más tiene Diario Concepción? Alza sostenida de casos COVID-19 y los Delta complican panorama regional. Activos se mantienen sobre los 1.000 por segundo día consecutivo y la positividad alcanzó 4%, lo que revela la mayor carga viral. Especialistas advierten que evidentemente va a aumentar el uso de camas críticas. Continuemos. La otra pandemia, VIH, la importancia del autocuidado y la detección temprana. La terapia antirretroviral ha hecho que el diagnóstico deje de ser una sentencia de muerte. Especialistas advierten que mientras antes se acceda a la medicación es menor el riesgo de contraer SIDA. Tenemos la Feria Laboral y de Emprendimiento, que es el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, desde el Biobío y Ñuble, modal y virtual. Inscríbete en ferialaboral.udec.cl. Vamos a otros medios que tenemos por aquí. Ahí está lo de René Cánovas, pero después lo vamos a mostrar con el video. Ahí lo vamos a destacar. Radio Universidad de Concepción 95.1 dice: acusación constitucional pasa al Senado y el presidente Sebastián Piñera sigue en funciones. UDEC lamenta fallecimiento emblemático profesor René Cánovas. Cuarto retiro define el procedimiento para votar la iniciativa. Hoy día se está votando eso. Hasta alrededor de las 14 horas se estima que se extenderá la sesión especial de este martes 9 de noviembre, en que se someterá a votación en general el proyecto de reforma constitucional que permite el anticipo hasta el 10% de los fondos previsionales. Sería el cuarto retiro y eso va a ser hasta las 14 horas. Por lo tanto, mañana probablemente le estemos contando eso. Si no, en redes sociales de TVU, ahí también le vamos a estar contando cuando ocurra la aprobación o rechazo del cuarto retiro del 10%. ¿Qué más tiene Radio UDEC? BRID, que es la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, lanza un nuevo sitio web para divulgación de ciencias. Convención Constitucional, Comisión en forma de Estado sesionará en la provincia de Biobío. Los niños necesitan sus medicamentos. Fundación Nuestros Hijos se extendió por una semana su colecta digital. Y Cooperativa de Fotógrafos abre convocatoria internacional para sumar relatos visuales en tiempos de pandemia. Nos queda la discusión. Y finalizamos aquí. PDI detuvo al ex concejal de Chillán, Víctor
Sepúlveda y Fiscalía pide aumentar plazo de la investigación. Cerca de las 12 horas de este lunes, la Policía de Investigaciones Chillán, por orden del Ministerio Público, detuvo al ex concejal de Chillán, Víctor Sepúlveda. No sé por qué delito, pero ahí está. La información, léalo en ladiscusión.cl. Corte programado de luz afectará a vecinos de la comuna de Pinto. Chillán Viejo se queda con el título del Regional de Tenis de Mesa. Escuela de Espectadores Críticos desarrolla nuevo seminario. En duda viaje de Sabaja a Valparaíso para votar acusación constitucional. Ya viajó y votó. Ñuble entre las regiones con menor cantidad de excusas vocales. PDI detuvo a ex concejal de Chillán y piden aumentar plazo de la investigación. Ahí estaba la discusión de Chillán. Con esta información nos vamos a la pausa comercial, la segunda de esta jornada. Volvemos enseguida, no se vaya. En breve regresamos con TVU Noticias. Cambiamos para ti. Pronto, un nuevo TVU. El mundo se volvió internet fibra y todo cambió, abriéndose a infinitas oportunidades. Conéctate tú también a la fibra de verdad y cambia tu futuro. Mundo, fibra e hiperconectividad al alcance de todos. Ahora no solamente nos podrás seguir a través de las redes sociales, también nos podrás ver a través de las pantallas de TVU. Todo lo que necesitas saber del deporte regional, nacional e internacional en un solo programa. Todo deporte, desde Facebook a TVU, con información, análisis y mucho más. Todo deporte, los días lunes y viernes a las 13 horas. Todo Deporte, el programa de Diario Concepción, que ahora podrás ver a través de las pantallas de TVU, cada lunes y viernes en vivo a las 13 horas. Todo Deporte. Nos estamos preparando. Domingo 21 de noviembre, presidenciales en Medio Sudén. Como ya se lo habíamos adelantado en la revisión de la prensa en los medios de la Universidad de Concepción, ayer se constató el fallecimiento de don René Cánovas. Él es un connotado docente, él fue alumno del Departamento Español de la Universidad de Concepción, fue profesor, fue decano, fue vicerrector y también fue designado profesor emérito de la Universidad de Concepción y ha fallecido lamentablemente a los 103 años. Es muy conocido aquí en la Universidad de Concepción, su aporte ha sido notable. Queremos ver un video de homenaje que le hizo la Universidad de Concepción. A continuación se lo mostramos. Es un video bien particular, con mucho ambiente, en donde habla don René Cánovas y donde nos podemos dar cuenta de su aporte, su legado hacia la Universidad de Concepción. Hacia el año 1937 opté por ir a la universidad a matricularme al curso de castellano porque me interesaba la literatura y justamente no hacía mucho tiempo que se había abierto ese curso en Concepción. Félix Armando Núñez, que era un poeta además, hacía unas clases de filosofía maravillosas y fue la motivación para ir a la universidad a estudiar el curso de castellano y no derecho como hubieran pensado todos los de mi familia.
no se aparten de los lemas que son de la universidad, por el desarrollo libre del espíritu. Pero hay otro lema que se olvida: sin verdad y esfuerzo no hay progreso. Así que lo único que me interesa es que esta universidad siga brillando con luz propia. Eso es lo importante. Don René Cano Más, que ha fallecido lamentablemente. Bien, revisemos en detalle cómo está el tema de COVID en nuestra zona. Yo ya se lo adelanté, son 167 casos, son pocos en relación a lo que hemos tenido el fin de semana, pero alto para un día martes. Arica y Parinacota, 24 casos nuevos, Tarapacá 50, Antofagasta 58, Atacama 47, Coquimbo 66, Valparaíso 164, Metropolitana 696, O'Higgins 76, Maule 124, Ñuble 38, Biobío 167, Araucanía 81, Los Ríos 39, Los Lagos 123, Aysén 40, Magallanes 7. Total de casos a nivel nacional, bajamos de los 2.000, estamos sobre los 2.000, ahora estamos en 1.800. Y los casos activos para la región del Biobío ya suman 1.126. Las víctimas fatales 2.706 aquí en nuestra zona. Vamos al desglose por provincia. Provincia de Concepción 103 casos, provincia de Biobío 39, provincia de Arauco 18, en investigación 7. Total 167 casos nuevos. Los activos ya se lo dijimos, 1.126. Y el desglose por provincia, 687 en Concepción, 295 en Biobío, 108 en Arauco. En investigación hay 27 y otras regiones son 9. Total suman 1.126 casos activos. El desglose por comuna. La comuna de Concepción tiene 31 casos nuevos confirmados con PCR, Los Ángeles 32, Coronel 8, Talcahuano 16, San Pedro 14, Hualpén 10, Tomé 4, Chihuayante 11, Penco 4, Alto Biobío y Lota no tienen casos nuevos registrados, Arauco 3, Hualqui 3, Cabrero no hay, Laja 2, Nacimiento y Yumbel no tienen casos nuevos. Negrete, Santa Bárbara, Tucapel no tienen casos nuevos de coronavirus. En Curanilahue tienen 6, en Santa Juana 1, Mulchen 5, Los Álamos 2, Antuco y Cañete no registran casos nuevos en las últimas 24, Leu tiene 7, Floría 1 y en Tirúa, San Rosendo, Quilleco, Quilaco y Contulmo no hay casos nuevos de coronavirus. Seguimos en este tenor de informaciones. Vamos a ver una nota que resume un poco la jornada de COVID durante ayer. Harta preocupación por a lo menos 3 o 4 brotes que han surgido en centros de diversión nocturna. Pubs o de frentón discotecas y que han debido cerrar sus puertas precisamente por el tema de los brotes. Preocupa harto ese tema. Porque genera lo que genera que hayan retrocesos en el plan paso a paso, como por ejemplo lo que pasó con estas 6 comunas del Gran Concepción que ahora estarán en fase 3 de preparación. Veamos la nota. Al menos 3 son los locales nocturnos que mediante sus redes sociales han publicado tener contagios de COVID entre sus asistentes y trabajadores. El Club Fábrica fue el primero en comunicar la presencia de casos COVID el 5 de noviembre, luego del evento que celebró Halloween. Al día siguiente, el local Maldita Sea emitió un comunicado señalando que cerrarían sus puertas de forma voluntaria y preventiva ante el alza de casos en la región. Pero horas más tarde se informaron que se reportó un caso de COVID, también en el evento de Halloween, resultando 6 casos positivos a esa fecha. Hay una fiesta que se detectó que se llama Black Dance, en donde hay 8 casos activos y 35 contactos estrechos. Hay otro que era un pub que se llama Maldita Terraza, en donde existen 3 casos activos y 8 que estamos en revisión, por lo tanto hay una investigación epidemiológica en curso. Todos los recintos indican en sus comunicados que cumplieron con las normas sanitarias y los aforos permitidos por las autoridades. Pero ¿qué dice la gente respecto a quienes asisten a estos locales? ¿Se cuidan o no? No respetan mucho la disco, los aforos
Dicen que es de una forma, pero en realidad la gente está toda amontonada. Yo lo he visto por lo menos por fotografía y he visto esos casos y no. Baile sin distancia social, sin mascarilla. Que hayan como espacios de recreación igual está bien, pero no... o sea, tiene que ser con los protocolos sanitarios correspondientes. O sea, piola, igual bacán que quieran celebrar, está bien, estuvimos más de un año encerrados, pero igual ojalá tener como conciencia, o sea, si te estáis sintiendo mal, igual querer ir a disco, como súper inconsecuente. La autoridad sanitaria atribuyó en parte el aumento de casos a los brotes laborales, familiares y en locales de recreación. Todo esto finalmente deriva en el aumento sostenido de casos, que termina con lo obvio. Casi toda la provincia de Concepción retrocede a fase 3 de preparación. Ayer lo comentábamos. El tema de las discotecas es súper complejo porque uno entiende cómo funcionan las discotecas. Entonces, ¿cómo le dices, no baile tan juntos, sepárense? Eso sabemos que en la práctica no ocurre. El tema de fumar, yo todavía no entiendo por qué no se prohíbe fumar adentro de los locales, porque el humo de cigarrillo genera o transporta el virus. Entonces, me imagino dentro de una discoteca, todos fumando, algunos contagiados eventualmente, puede ocasionar un brote de inmediato. Y así ha ocurrido este fin de semana con 3 locales, insisto, que debieron cerrar sus puertas a propósito de los brotes. Bien, vamos a saludar a nuestro próximo invitado. Él es Osvaldo Pizarro, don Osvaldo Pizarro, defensor regional aquí en el Biobío. Don Osvaldo, ¿cómo está? Gusto saludarle. Don Hugo, buenos días, gusto saludarle también. ¿Cómo está usted? Tanto tiempo, don Osvaldo, ¿cómo está? Bien, muy bien, ¿y usted? Bien, aquí estábamos comentando lo que pasó con la acusación constitucional, pero eso no tiene que ver con su materia, así que no le voy a preguntar eso, no se preocupe. Lo que tiene que ver con usted son unas resoluciones judiciales que han sido importantes. Quiero partir con el tema del caso Tomás, que se conoció hace algunos días. La Corte de Apelaciones de Concepción, que acogió el recurso de nulidad y que... sí, ese es el caso. No, quiero partir con el otro caso, que es el tema del carabinero, que lo tengo aquí, que es que la Defensoría del Biobío logra la absolución de carabinero condenado por violencia innecesaria. Sí, esto está en el marco del estallido social. Era un funcionario de carabineros que, entiendo, hizo uso de su arma de servicio. Y finalmente ustedes tomaron esa defensa y lograron la absolución del carabinero. Un fallo que nos gustaría que nos explicara, porque los que han escuchado el fallo dice que va un poco contrapelo lo que ha sido el tema de las sanciones por la violación a los derechos humanos durante el estallido social. Pero usted ahí seguramente me va a explicar las circunstancias, cómo ocurrió esto y por qué finalmente se resuelve lo que se resuelve. Sí, correcto. Bueno, es de gran trascendencia el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción, porque específicamente en este caso puntual y particular, respecto de estos hechos puntuales y particulares, se acogió la posición de la defensa en orden a estimar que efectivamente el carabinero que había sido agredido, en el contexto en el que había sido agredido, en las circunstancias en las que se encontraba, efectivamente había hecho uso de su arma de servicio y lo había hecho de manera legítima, considerando que efectivamente se daban todos y cada uno de los presupuestos de la legítima defensa. Es bien importante esclarecer esto en el sentido de que aquí no hubo una violación a los derechos humanos de parte de este carabinero en contra de su agresor, sino que muy por el contrario. Este funcionario de carabineros, en el ejercicio de sus funciones, esa noche finalmente se encontraba generando un patrullaje en el sector, queda solo en una hilera de carabineros. En ese momento es agredido por este sujeto, es botado al piso. El carabinero se reincorpora inmediatamente, esto en una secuencia de casi 5 segundos, el carabinero se reincorpora, blandea su arma de servicio a efectos de amenazar a las personas y dar cuenta que efectivamente él tenía un arma de servicio de la cual podía hacer uso de ella, guarda y enfunda su arma y posteriormente es nuevamente agredido por la espalda en esta segunda oportunidad por el mismo agresor. Y en ese contexto, en una cuestión de segundos, este carabinero, y así fue ponderado por parte de la Ilustrísima Corte, estando solo, siendo agredido verbalmente, amenazado en contra de su integridad física,
probado esto tanto por los videos que fueron capturados como por testigos presenciales, y frente a una potencial y certera o cierta tercera agresión por parte de este mismo sujeto, desenfunda su arma de servicio y dispara. Y dispara no a cualquier parte del cuerpo, sino que dispara única y exclusivamente a la pierna del agresor a fin de repeler esta agresión de la cual estaba siendo objeto. Y finalmente, con posterioridad a eso, inmediatamente intenta nuevamente tomar su motocicleta para huir del lugar, y frente a esas situaciones nuevamente agredido por otros sujetos que nuevamente lo botan al piso. Entonces, en este contexto de agresión permanente, donde logramos acreditar en el juicio que en los primeros 5 segundos de un video de la Central de Comunicaciones él había sido agredido o intentado agredir en 5 oportunidades, y luego este sujeto directamente lo agrede en 2 oportunidades e iba a hacer un intento de agresión de una tercera, se acoge la legítima defensa como una causal de justificación frente a esta situación. Ustedes llegaron a esta resolución en la Corte de Apelaciones a través de un recurso de nulidad, porque entiendo el fallo en primera instancia habría sido distinto, ¿no? Sí, el fallo de primera instancia o el fallo del Tribunal Oral en lo Penal condenó al carabinero por el delito de violencia innecesaria y condenó una pena de 50 días, pero lo relevante del fallo de primera instancia o del Tribunal Oral en lo Penal es que el tribunal dio por establecida una legítima defensa incompleta, es decir, que de los 3 elementos que contiene la legítima defensa, que son la existencia de una agresión ilegítima, la segunda, la necesidad racional del medio empleado para defenderse o para repeler de esta agresión, y la ausencia o falta de provocación suficiente por parte de que se defiende, el Tribunal Oral en lo Penal dio por establecida 2 de las 3 circunstancias. Y esta tercera circunstancia, que era la necesidad racional del medio empleado, fue la que finalmente fue puesta en jaque y debatida ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones, donde la Corte de Apelaciones hace, ojo, y muy importante, sin hacer ningún tipo de modificación o alteración a los hechos que fueron establecidos en el juicio, sino que únicamente haciendo un nuevo juicio jurídico, considerando que el Tribunal Oral era errado, daba por configurada la legítima defensa de manera íntegra o completa, y en ese orden de cosas justifica el comportamiento defensivo de parte del carabinero. Sí, cuando usted describe la situación que vivió el carabinero, lo que se estaba produciendo, todos nosotros fuimos, bueno, los periodistas, ni hablar, pues, testigos de situaciones similares a esta por todos lados, digamos, y analizando otras situaciones similares vividas, digamos, en donde también hubo uso de armas de fuego y en donde se argumentaba que no había proporcionalidad en la reacción del carabinero. Aquí la diferencia está tal vez en que no disparó al cuerpo, sino que disparó evidentemente a las piernas, y que eventualmente eso lo exime. La sensación que tengo yo, abogado, digamos, usted sea distinto, si hubiese disparado un poquito más arriba o al cuerpo o a matar probablemente a la persona, estaríamos en una circunstancia muy distinta, ¿o no? Yo creo que lo basal en este caso, parece que perdimos la conexión. No, yo lo estoy escuchando bien. Yo lo escucho bien, perdón, sí, lo escucho bien. Se fue a negro la pantalla. Bueno, lo basal en este caso dice relación con las circunstancias en las que la agresión por parte de este sujeto se realiza, y que no era una agresión aislada, una agresión repetitiva respecto del mismo, y ahí había un conjunto de agresiones de las cuales era objeto este carabinero en particular en ese mismo momento, tanto desde el momento que ingresa por calle San Martín hacia calle Paitaví, y el contexto mismo generaba una situación de extremada incertidumbre respecto de su propia seguridad y su integridad física. Ahora, en este caso puntual, efectivamente avala la posición del carabinero el hecho de que él haya hecho uso de su arma de servicio única y exclusivamente con la finalidad de repeler. Generó un solo disparo, y este disparo incluso fue realizado hacia el tercio bajo del cuerpo. Entonces, efectivamente, uno no podía entender que la acción de disparo de este carabinero fuera en un sentido distinto a defenderse y cesar las agresiones de las cuales estaba siendo objeto en ese momento. Podríamos discutir si en otros casos distintos, claro,
en otro contexto la conclusión podría ser distinta, pero en este caso puntual se acierta mucho con el fallo al momento de dar por acreditada la legítima defensa completa. Sí, el otro tema por lo que le queríamos preguntar es por esta situación que se ha extendido ya, bueno, por mucho tiempo, que es el caso del pequeño Tomás. Como sabemos, ahí hay una persona ahí que está requerida por el Ministerio Público. Ustedes, entiendo, presentaron un recurso de amparo ante una serie de diligencias que estaba pidiendo la Fiscalía en particular. ¿En qué quedó eso finalmente, abogado? Bueno, este amparo fue acogido en el sentido de que se ha ordenado por la Corte de Apelaciones de Concepción que el Tribunal de Garantía de Arauco cite a una audiencia para efectos de debatir la pertinencia, la utilidad de la diligencia de una toma de muestra de pelo respecto del único imputado que ha sido conocido en esta causa. Y precisamente acoge el recurso de amparo porque, desde lo formal, más allá de las alegaciones de fondo que nosotros planteamos, porque precisamente la resolución que se pronunciaba respecto de esta toma de muestra como diligencia o como una medida intrusiva de investigación que afecta la integridad del imputado, carecía absolutamente de falta de fundamentación, y evidentemente que el estándar de fundamentación o de justificación que se exige por la ley procesal penal es precisamente que el tribunal considere circunstancias de hecho y derecho antes de pronunciarse o para efectos de justificar una decisión, que motive o que justifique sus decisiones. Y en este caso en particular quedó en evidencia la falta de fundamentación, sin perjuicio que nosotros estimamos que hay otros temas de fondo bastante más importantes y bastante más trascendentales que serán conocidos, esperamos, próximamente en una audiencia pública donde todo el mundo pueda escuchar precisamente el debate de este punto en particular, que tiene especial trascendencia. ¿Y por qué lo planteo? Porque, como muy bien tú lo sabes, Hugo, la Defensoría Penal Pública desde el día 1 ha sostenido que para poder, en este caso particular, imputarle responsabilidad y participación a una persona, y particularmente en el caso de nuestro defendido, se requieren estándares o conocimiento científico cierto, cabal, probado y validado. Y no podemos recurrir a pseudociencias, como por ejemplo lo que se quiere plantear en esta oportunidad, que es hacer comparativos microscópicos de cabellos que no tienen ningún asidero científico, que de hecho demostramos que en el año 2019 incluso el FBI dictó a través de su último protocolo de actuación en diligencia investigativa, dejó absolutamente fuera los comparativos de pelos o de cabellos a través del microscopio, porque se logró acreditar que habían generado específicamente condenas de personas, o sea, condenas erróneas, personas que incluso fueron condenadas a muerte, y con posterioridad se demostró a través de exámenes genéticos o de ADN que las conclusiones de esos comparativos eran errados, porque carecen de metodología científica, carecen de asidero científico. Entonces, ¿cuál es el punto aquí neurálgico? ¿Por qué nuestro cliente, por qué el imputado de este caso tiene que verse sometido a un comparativo bajo un microscopio de sus pelos, de sus cabellos con otros que hayan sido encontrados en el sitio del suceso, cuando ese comparativo per se carece de idoneidad y carece de metodología científica, carece de asidero científico? Y es más, logramos acreditar, y así lo haremos, que conducen única y exclusivamente a una posible condena errónea. Conducen a equivocar el resultado. Y eso es complejo, eso es grave. ¿Por qué? Porque en este caso en particular, desde el día 1, desde el momento mismo de la detención, el Ministerio Público cuenta con las muestras o el material genético del imputado para compararlo con cualquier tipo de material genético que fuera encontrado. Y hasta el día de hoy, la conclusión certera es que no existe ninguna muestra ni prueba de ADN que vincule al imputado tanto en el hecho como en la participación misma de esta investigación que se está realizando. Sin entrar a detallar, porque sabemos que el tío abuelo de Tomasito está bajo su defensa, digamos, y lo han protegido, y uno entiende por qué ocurren esas circunstancias. ¿Cómo está él? Insisto, no quiero saber dónde está, cómo está, digamos, quiere que termine luego esto. Ustedes están proyectando en su defensa pedir la absolución definitiva de él y que quede en libertad absoluta. ¿En qué está ese tema, defensor?
Yo diría que hay dos líneas bastante claras que él tiene y piensa y siente finalmente. La primera de ellas es su posición personal frente a esta situación. Él perdió su nieto, perdió su tío abuelo finalmente, y para él... O sea, yo creo que es probable que haya perdido su familia, me da la impresión. Claro, pero lo primero es haber perdido a su nieto. Y segundo, que efectivamente el quiebre y el daño personal y la estigmatización a la cual él ha sido objeto desde el día 1 por vinculársele a esta causa con elementos que carecen de circunstancias científicas y el quiebre familiar que esto ha provocado ha generado un tremendo daño para él. Y esto es uno de los tantos temas que precisamente nosotros como Defensoría Penal Pública hemos sostenido cada vez que hablamos del proyecto Inocente. Las consecuencias, el daño nefasta que tiene para una persona cuando es injustamente imputada y más allá injustamente privada de libertad son enormes y cuesta dimensionarlo salvo cuando uno se encuentra en una situación particular. Y desde lo procesal él está tranquilo, tiene claridad precisamente de lo que ha ocurrido en este procedimiento y en este proceso investigativo. Nosotros hemos estado constantemente cumpliendo con nuestros estándares de información, pero evidentemente que esta preocupación se mantiene latente porque cada día surge una nueva línea investigativa, cada día surgen elementos que buscan generar una incriminación y finalmente él espera, por lo pronto, que esta investigación en algún momento termine y él pueda intentar rehacer su vida tanto en lo personal como en lo familiar. Pizarro, defensor regional, la gentileza que ha tenido en conversar con TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Muchas gracias, don Osvaldo, que tenga buena jornada. Gracias, don Hugo, igualmente, que esté muy bien. Que esté muy bien. Ahí está Osvaldo Pizarro conversando sobre estos dos casos. El caso Tomás, evidentemente, es un caso de orden nacional y la absolución del carabinero por legítima defensa en el marco del estallido social. Bien, vamos a Navalito. Vamos a Navalito de Talcahuano. Esto lo habíamos anunciado a mediados de la semana pasada. Naval de Talcahuano quiere volver por sus glorias pasadas y está en ese proceso. Y en ese camino se enfrentó el fin de semana con Deportes Concepción, con la Sub-21 de Deportes Concepción. Y finalmente ganó, no solo ganó, goleó y gustó. Naval de Talcahuano volvió al Estadio del Morro con sus hinchas. Veamos esa nota. Naval confirmó el buen trabajo que viene realizando para volver a jugar en la Liga Chilena. 3 partidos jugados, 3 partidos ganados. En un encuentro amistoso derrotó al equipo de proyección de Deportes Concepción por 5-0, demostrando ante su público las ganas de volver al profesionalismo. Hoy se nos vienen cosas mucho más difíciles. Nosotros tenemos que jugar en este periodo de este mes y el otro mes el partido más importante que ha tenido Naval en los últimos años, que es poder cumplir el sueño de todos los hinchas de Talcahuano y presentar la documentación ante la ANFA. Estamos preparándolo porque creemos que es el partido más difícil que nos toca. La hinchada navalina estalló en alegría con cada gol en la jornada en el Estadio El Morro, que volvió a recordar los tiempos de gloria del Ancla. Y en delante supe que Navalito yo jugaba, había ganado 5-0. Puta, para mí un orgullo inmenso, porque yo de niño, toda mi familia, entre paréntesis, somos navalinos. Y por lo cual para mí, pues es como renacer de nuevo, como hincha. Ahora los equipos nuevos, la savia nueva, que eso es lo que queremos, una savia nueva, un nuevo Naval. Que ojalá la gente con empuje, con fuerza, con lucha, apoye al equipo, haciéndose socio. Y los auspiciadores, por favor, de Talcahuano, también pónganse la mano en el corazón y apoyen a este equipo, que no puede morir, tiene que surgir y renacer el nuevo Naval. Apoyar este club porque es lo que nos da alegría a nuestro puerto de raíces, así que apoyar a Naval y a venir a inscribirse como socio. Solo queda esperar los trámites administrativos por parte de la dirigencia de Naval para ver en la próxima temporada a uno de los equipos más tradicionales e históricos del fútbol chileno. Felicidades a Naval de Talcahuano y a todos los hinchas de Naval en la ciudad Puerto.
Bien, vamos a saludar al colega Flavio Araneda, que nos está llamando por segunda vez en este informativo. Entiendo, tenemos información sobre Concepción y aparentemente, confírmame si es así, Flavio, la negativa de la UNESCO a designar a Concepción como ciudad de la música. ¿Qué pasó con eso, Flavio? Adelante. Aló, Carlos. Ya. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Me encuentro a un costado de la Municipalidad de Concepción con una lamentable noticia. La UNESCO desestimó la postulación de la ciudad de Concepción como ciudad de la música, algo que no se esperaba dentro del municipio y claramente echa por tierra un trabajo de años en el ámbito cultural, musical y artístico para que fuera reconocida por la UNESCO a Concepción como ciudad de la música. En estos momentos nos acompaña el director municipal cultural, Mauricio Castro, para que nos comente qué pasó, cómo fue el proceso y al parecer no hay feedback de parte de la UNESCO. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Como tú señalas, ayer en la mañana nos enteramos por las redes oficiales de UNESCO que nuestra postulación no había sido acogida por parte de ellos. Y hoy día estamos evaluando. Ayer ya nos juntamos con la mesa UNESCO y estamos evaluando cuáles son las mejoras que podemos hacer en la postulación para eventualmente corregirla y postular nuevamente el año 2023. Lamentablemente UNESCO no entrega un feedback de las postulaciones, por lo tanto no sabemos con ciencia cierta qué es lo que se está evaluando negativamente en esta oportunidad, pero todas las cosas son corregibles. Nosotros hemos hecho una propuesta que hemos trabajado durante 2 años, hemos formado una mesa público-privada, hemos hecho diagnósticos, hemos hecho una propuesta de trabajo a 4 años planteada a UNESCO, y lo que tenemos que hacer es revisarla. Hemos aprendido un montón en este proceso, hemos aprendido lo que significa postular a la UNESCO, que es una institución cultural que depende de la ONU, y que tiene referentes, ¿cierto? Y que tiene probablemente criterios diferentes a los que nosotros postulamos en el proyecto. Nosotros estamos evaluando, hemos aprendido, ya tuvimos una evaluación ayer con la mesa, vamos a hacer una revisión del expediente, nos vamos a volver a juntar el próximo mes para poder hacer un análisis más detallado y así poder volver a levantar una postulación para el año 2023. Nosotros estamos convencidos que Concepción es una ciudad musical. Desde el municipio hemos definido la cultura como un eje de desarrollo y nosotros consideramos que el potencial existe, la identidad existe, tenemos registros, teníamos un proyecto muy interesante desarrollado en 4 años, pero hay que seguir avanzando, hay que aprender, hay que agradecer el trabajo que han elaborado un montón de personas de distintas instituciones públicas, privadas, y que han aportado a esta invitación de la municipalidad, a este desafío, a este sueño que tenemos de ser reconocidos como una ciudad creativa que sitúa la cultura como un eje de desarrollo. Nosotros lo estamos haciendo desde el municipio y vendrán más oportunidades, no solamente en la música. Nosotros estamos impulsando el desarrollo cultural de la ciudad. Este era, por supuesto, que era un proyecto muy emblemático por lo que significa la UNESCO, pero estamos aprendiendo y vamos a seguir haciendo las mejoras para volver a postular y la próxima oportunidad sí tener la buena noticia de que seamos acogidos como ciudad creativa de la música. Hugo, destacar que más allá de que la ciudad no sea reconocida para la UNESCO, sí la comunidad entiende que esto es un proceso cultural, un proceso musical de identidad, de proximidad, donde la Municipalidad de Concepción ha estado haciendo actividades musicales y bueno, todas las personas somos testigos ¿Flavio? De festivales como REC y otros. Hugo, te escucho. Sí, creo que el señor Castro dijo que la UNESCO no decía en qué habíamos fallado como Concepción. Creo que le repreguntes eso, porque en rigor, si no sabemos en qué se falló, no sabríamos en qué área tenemos que mejorar, y por lo tanto para la repostulación se podría cometer el mismo error. Digamos, la UNESCO no entrega un formulario donde diga, mire, usted estuvo súper bien aquí, pero en esta parte falló. ¿No entrega ese formulario, ese feedback? Hasta el momento, la información preliminar que le ha llegado a la Municipalidad de Concepción no existe un feedback detallado en qué fallaron o qué faltó, pero sí desde el municipio nos indican de que se ha trabajado, ya más o menos evalúan y vislumbran cuáles serían los puntos a mejorar y a seguir trabajando para la postulación del 2023. Pero Mauricio, ¿cuáles serían estos puntos que fueron negativos para que Concepción fuera reconocida por la UNESCO como ciudad musical? Mira, ¿qué es lo que nosotros queremos? Primero es que este es un proceso valioso que ha permitido fortalecer la escena musical.
nos hemos articulado y hemos generado una propuesta que es coherente entre las demandas de los creativos, de la gente que articula el ecosistema y las instituciones públicas, donde nosotros creemos que hay camino por andar. Nosotros hacemos una visión de la historia musical de la ciudad, proponemos una mirada y proponemos un camino a realizar. Yo creo que si nosotros ese camino no fuera una invitación a echarlo a andar y ya lo tuviéramos en marcha, yo creo que hubiese sido más convincente quizás para la postulación. Nosotros propusimos 5 ejes de desarrollo. Si nosotros en este momento los ponemos en marcha, en 2 años más los vamos a tener funcionando. Y cuando tú los presentes en esa oportunidad, no va a ser una promesa de algo a desarrollar, sino que va a ser algo que tú ya vas a estar desarrollando. Nosotros nos hemos dado cuenta también de que la vinculación que tenemos que hacer no es solo local, tenemos que hacer un trabajo nacional y principalmente internacional, porque esto se decide en París, Francia. Y cuando nosotros nos miramos desde fuera, efectivamente tenemos que ser capaces de visibilizar ciertas fortalezas de la ciudad que sean reconocibles y claras en el país, en Sudamérica, pero también a nivel global. Y eso dice también relación con saber mostrar la ciudad, con saber vincularla como una ciudad musical y mostrarla así, que sea un sello de la ciudad y que esto sea reconocible. Y eso es un proceso. Los procesos culturales no son proyectos instantáneos, son procesos que tienen que madurar, que se tienen que desarrollar, que tienen que involucrar a la ciudad. Nosotros sabemos que hemos sido capaces de involucrar a la escena musical, a los artistas creativos y a la gente que está más involucrada. Pero nos falta todavía que los vecinos y vecinas de la ciudad se sientan convocados a este llamado. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Que la persona que está en la casa, que nos está viendo ahora, sienta el orgullo de que Concepción es una ciudad musical, que existen distintas tendencias, lugares para escucharlo, una gran cantidad de personas desarrollándolo y con muy buen resultado. Lo que tenemos que hacer es que también sea parte, ¿cierto?, de la identidad diaria de la ciudad y que todos sepamos que lo somos y que lo sintamos y que nos sintamos orgullosos. Esto es un traspié, pero vamos a seguir impulsándolo porque somos una ciudad musical. En distintos estilos están pasando muchas cosas, tenemos infraestructura, tenemos artistas, tenemos público. El trabajo que hemos desarrollado ha sido muy bien evaluado por las otras ciudades creativas, por Frutillar Valparaíso. Hemos recibido ayer y hoy día llamados de sorpresa, qué fue lo que pasó, nadie se lo entiende mucho, nosotros tampoco habíamos trabajado para ser nominados, nunca nos pusimos en la posición de que no lo fuéramos. Ha sido un balde de agua fría, pero nosotros vamos a mirar el vaso medio lleno. Vamos a apuntar a que todo lo que hemos hecho es un aprendizaje que tenemos que mejorar, que tenemos que fortalecer, que tenemos que crecer. Y es una invitación a que el resto de la ciudad también lo sienta así. Vamos a hacerlo nuevamente el 2023, corregido y aumentado, y sabemos que en esta oportunidad vamos a tener una mejor recepción porque vamos a enfocarnos en lo que nosotros creemos que nos faltó. Lo que te dije desde el punto de vista del trabajo, pero también en hacer un trabajo a nivel nacional e internacional con respecto a la marca de Concepción y la música. Ahí, claro, Hugo, sí. Son varios factores, sí, más macro que micro, que determinan también estas situaciones, pero ya han recibido el apoyo de otras ciudades creativas como Frutillar, donde se evalúan y claramente ellos toman en consideración desde la UNESCO, más que las promesas, el trabajo concreto y hecho en la ciudad, en el territorio, a nivel país, a nivel continental y a nivel global, tal como mencionaba Mauricio. Sí, está absolutamente claro lo que ha dicho Mauricio. Tenemos que ir a tocar a Francia, vamos a París con los tres, con los bunkers, vamos a tocar allá para que sea conocida allá. Muchas gracias, Flavio, por este contacto, que esté muy bien. Hasta luego, nos vemos, Hugo. Bien, y con Flavio ya prácticamente estamos terminando, nos quedan un par de minutitos. ¿Alcanzamos a revisar algo de la prensa internacional? ¿No? ¿Alcanzamos? Alcanzamos a revisar algo, un par de titulares porque ya nos tenemos que ir, viene la franja electoral, tengo entendido. Nos quedan 2 minutitos, me parece, nada más. Así que vamos a revisar un par de titulares y nos vamos. Dice, estamos con la BBC, especial BBC Mundo en Japón, cómo es Kawachi, la remota aldea japonesa de la influyente familia de los Fujimori. Mira los Fujimori. ¿Qué más? 3 claves sobre el futuro de Nicaragua tras el discutido triunfo de Ortega en las elecciones. Ganó como un 80% de los votos, imposible. Pero así es. La escalada de tensión entre Polonia y Bielorrusia por la llegada masiva de migrantes a la frontera de la Unión Europea no es un problema solo de Chile. Y la Cámara Baja de Chile aprueba la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, también está en portada de la BBC. Noticia internacional, lo que ha pasado en el Congreso durante esta mañana. Otro medio alcanzamos a revisar antes de irnos. Deutsche Welle dice, Berlín conmemora el 9 de noviembre, un día muy alemán. Berlín conmemora 3 aniversarios del 9 de noviembre, la proclamación de la República de Weimar en 1918, los pogromos nazis en 1938 y la caída del muro de Berlín en 1989. Ah, mire, la caída del muro fue en esta fecha.
Y también está la Dolce Vele, se destaca, políticos de Chile aprueban iniciar juicio político contra Sebastián Piñera. En una sesión de 22 horas, la Cámara de Diputados de Chile aprobó iniciar un juicio en contra del presidente Sebastián Piñera, 78 a favor, 57 en contra y 3 abstenciones. Entiendo que son 67 en contra, no 57, pero bueno, ahí está. Alcanzamos a revisar algo de la prensa internacional. Estamos terminando TV Noticias, edición mediodía. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana si Dios quiere.